Estamos felices de no estar en el Congreso. Donde fallece un niño de 4 años y un hombre de 37. Esto es lamentable en términos del involucramiento de un niño de solo 4 años y de, por supuesto, un adulto en esta circunstancia. Esto está siendo investigado, existe un número importante de personas que está en los centros de salud, de los que participaron en este lamentable hecho, en los centros de salud en distintos grados de recuperación. El Ministerio de Salud está informando en este momento de la situación de los pacientes en los distintos centros de salud del país. Asimismo, el tercer fallecido corresponde a una persona de la comuna de Maipú, que el día de ayer falleció en la posta central. Las causas, de acuerdo a lo dicho por su familia, responden a una golpiza realizada por carabineros, la cual la persona, don Alexis Núñez Sandoval, va al centro de salud de Pudahuel, regresa a su domicilio y posteriormente tiene que ir a la posta central donde fallece el día de ayer. Frente a esto, hay 2 situaciones judiciales vigentes. Primero, la denuncia del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre este hecho que le costó la vida a don Alexis Núñez Sandoval, y también la investigación del Ministerio Público, que está abierta como una causa penal, en la cual se quiere profundizar, investigar y por lo tanto concluir respecto a la causa de los golpes que habrían llevado al fallecimiento de esta persona. También la Fiscalía investiga la omisión del Centro de Salud de Pudahuel por no haber informado de esta situación el día en que se ingresó a ese centro de salud. En el caso de las personas que recibieron impacto de balas ayer en un centro comercial de la comuna de Puente Alto, ambos se encuentran con heridas graves, internados en centros de salud públicos. En cuanto a los hechos de violencia, al igual que el día de ayer, se nota nuevamente una disminución en el número de hechos de violencia, tanto a nivel nacional como principalmente a nivel de las regiones. Ayer dábamos cuenta de un total de 255 hechos de violencia graves, principalmente saqueos, incendios, etcétera, y hoy día, ¿no es cierto?, se informa de que en las últimas 24 horas esta cifra disminuyó a 169 hechos de violencia grave. Quiero destacar acá que ha habido una capacidad más efectiva de las fuerzas policiales y de seguridad, carabineros, PDI y Fuerzas Armadas, en términos de evitar estos saqueos e incendios que se produjeron masivamente, principalmente el día domingo, y después con menor frecuencia, en menor cantidad el día de ayer. En cuanto a los detenidos, el mismo comportamiento. Disminución significativa del número de detenidos en actos de violencia, pero sí un aumento de los detenidos por toque de queda. En el primer caso, pasamos el día de ayer de 2.205 detenidos a nivel nacional en el informe del día de ayer, 2.205 personas detenidas, al informe del día de hoy, a menos de la mitad, un número de 979. En el caso del toque de queda, el incremento es de 438 a 592. En cuanto a lesionados, el día de ayer se dan cuenta de 95 lesionados pertenecientes a las Fuerzas Armadas, policías, carabineros e investigaciones, y en caso de civiles un número de 102. Todos los datos respecto a los lesionados en el sistema de salud pública y privada lo está informando, tal cual como ya lo dije, el Ministerio de Salud. El estado de situación de estos lesionados, como ya lo mencioné en el caso de las personas que fueron baleadas en Puente Alto, su estado de salud es grave y hay un detalle específico que va a entregar periódicamente el Ministerio de Salud.
En cuanto a las manifestaciones, el día de ayer marca un incremento significativo de marchas a lo largo del país, con un significativo aumento de personas participando. Ayer dimos cuenta de 42 marchas, hoy día, en este informe del día de hoy, son 54 y se aumenta el número de personas participando de 130.000 a 220.000. Con la sola excepción de las ciudades de Valparaíso y Concepción, el resto de las marchas fueron pacíficas, donde muy cerca del toque de queda, la gran mayoría de ellas se diluyó y las personas regresaron a sus respectivos domicilios. Masividad y un número alto de manifestaciones a lo largo del país. El otro antecedente importante de destacar tiene que ver con los cortes de las rutas. La ruta 5 Sur, la 5 Norte, ayer informamos un total de 27 cortes y hoy día estoy informando un total de 30. Quiero hacer mención que la rapidez con que las fuerzas militares y fuerzas principalmente policiales actuaron en los cortes de ruta del día de ayer llevaron a que esto fuera mucho más acotado en el tiempo. Quiero hacer mención específicamente de la reunión que tuvo el señor ministro del Interior el día de ayer con don Sergio Mico, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. En esta reunión, y tal cual como lo dio a conocer posteriormente el Instituto de Derechos Humanos, se informó al ministro que el Instituto habría presentado 5 querellas por los fallecimientos de 5 personas que están asociadas a sucesos en los 4 últimos días que tienen que ver con autoridades, con personas, ¿no es cierto?, pertenecientes a las Fuerzas Armadas y Carabineros. Me refiero al caso de La Serena, de Romario Veloz, ciudadano ecuatoriano, que tiene un disparo en el cuello y que la querella presentada es por homicidio y que hoy día se encuentra en los peritajes para determinar, ¿no es cierto?, si la relación de las armas utilizadas con el soldado que la habría portado. En el caso de Kevin Gómez, en Coquimbo, se encuentra formalizado con prisión preventiva, se dio un tiempo de 120 días de investigación, hay un imputado que es don Isaac Cara Cara. En el caso del fallecimiento de José Miguel Uribe Antipán en Curicó, que teníamos ayer en la mañana antecedentes preliminares, está en este momento formalizándose, se está formalizando el día de hoy esta causa. Y se encuentra confeso, en el caso de José Miguel Uribe, el soldado Juan Carlos Reyes. En el caso de la posta, de lo que ya describí, de la posta de Santiago, del fallecimiento de Alex Núñez, que vivía en la comuna de Maipú, se encuentra la querella presentada por el Instituto de Derechos Humanos, también, como ya lo informé, la investigación del Ministerio Público por una agresión golpiza por parte de un funcionario de la institución de Carabineros. En el caso de la muerte por atropello de Manuel Rebolledo en la ciudad de Talcahuano, existe una investigación por cuasi homicidio asociado a la persona de Leonardo Medina Camaño. Asimismo, estas 5 querellas presentadas por el Instituto de Derechos Humanos, también sabemos y se informó al ministro de que hay una serie de denuncias, no solo del Instituto de Derechos Humanos, por distintas situaciones de apremio ilegítimo. Nosotros queremos insistir que cuando las instituciones funcionan, ya sea en un estado de excepción como el que estamos viviendo en muchas comunas y regiones del país o en un estado de normalidad, quiere decir que la fortaleza de esas instituciones nos ayudan a poder tener, ¿no es cierto?, en este caso, querellas presentadas por el Instituto de Derechos Humanos y procedimientos investigativos autónomos por parte del Ministerio Público. Esperamos que todas estas cosas se clarifiquen, sean parte de las investigaciones que se están llevando a cabo y podamos tener respuestas de acuerdo a los mecanismos formales que tiene nuestro país. En cuanto
a la evolución de los servicios en las distintas ciudades del país. Hemos sido testigos que no solo en la región metropolitana, sino que si comparamos el desarrollo y el desempeño de todos los servicios públicos y privados, tanto en la ciudad, en región metropolitana como el país, el día de ayer fue un paso adelante en cuanto a su normalidad. Solamente para nombrar algunos ejemplos. El día de ayer teníamos una línea de metro funcionando, la línea 1, hoy día tenemos 3, aunque no funcionando en su totalidad en la región metropolitana, pero sí avanzando en una progresividad positiva para efectos del transporte público. El día lunes informamos que en el país habían 476 supermercados de las distintas cadenas en normal funcionamiento, aunque con horarios acotados. El día martes esto subió a 838, de los cuales 167 son en la región metropolitana. Igual cosa pasa con los cajeros automáticos y las bencineras a lo largo del país. Hemos podido dar seguridad para el abastecimiento de las bencineras, para el abastecimiento de los cajeros automáticos, lo que permite que se vaya recuperando paulatinamente la normalidad del país. La preocupación de muchos periodistas, la preocupación de muchos ciudadanos era que si los centros de distribución de abastecimiento de alimentos iba a funcionar después de un trabajo de coordinación entre las empresas que tienen los centros de distribución de alimentos y las Fuerzas Armadas y de Carabineros, hemos podido garantizar, ¿no es cierto?, este normal funcionamiento, por lo cual no debiera haber un desabastecimiento en los supermercados, que cada día abren un mayor número de ellos. También destacar que en cuanto a los servicios básicos, luz, agua, gas, estos no han sido afectados durante los 5 días que hemos tenido esta situación de emergencia, dado que se ha realizado una efectiva protección de los centros neurálgicos a fin de garantizar el abastecimiento de agua, luz y gas. Finalmente, hacer una mención. El día de hoy, una serie de organizaciones sindicales han llamado a un paro, en algunos casos por 24 horas y otros por 48 horas. Llamamos a la ANEF, a la CUT, a los trabajadores del cobre y a las organizaciones sindicales portuarias que se sumen al diálogo que ha invitado el presidente de la República hace 2 días atrás, que ha tenido una positiva acogida con los partidos políticos de gobierno y oposición y los distintos poderes del Estado. El día de ayer se ha hecho una propuesta, el presidente ha hecho una propuesta sólida respecto a cómo avanzar en los temas de fondo, estructurales, y creemos que el diálogo es la mejor forma para contribuir a la búsqueda y a encontrar la paz social que tantos chilenos quieren. Nosotros como gobierno tenemos que garantizar los servicios básicos públicos, por lo cual, al igual que otras veces que la ANEF ha llamado a un paro nacional, hemos tomado las medidas para que los sistemas de salud básicos, la cobertura esencial, el sistema, por ejemplo, básico de respuesta al registro civil, Instituto Médico Legal, entre tantos otros servicios, puedan tener una cobertura el día de hoy a fin de que la población también pueda recurrir y resolver sus necesidades. Muchas gracias. Subsecretario, muy buenos días. 2 cosas, preguntarle, en el caso de Alexis Núñez, ¿por qué el gobierno no lo incluye en la lista de personas fallecidas el día de ayer? Usted habla de una omisión del Centro de Salud de Pudahuel. No sé si obedece a eso o no. Eso por un lado se puede clarificarlo. Y lo segundo, el gobierno reconoce, después de la conversación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se están o pueden estar violándose los derechos humanos de chilenos. A ver, el día de ayer la información estaba en su momento, pocas horas antes del informe que yo di, estaba en manos del sistema de salud público. Él falleció en la posta, por lo cual el reporte nos llega a nosotros con un cierto desfase, porque cuando es directamente en un lugar de los hechos, la información llega de Carabineros, la PDI, según sea la persona que encuentra, ¿no es cierto?, a la persona fallecida en el lugar de los hechos. El desfase fue de un par de horas y es por eso que el Ministerio de Salud va a entregar, ¿no es cierto?, y de hecho el señor Ministro de Salud está informando hace un rato atrás de la situación acontecida en los centros de salud del país.
En el caso de su segunda pregunta, Instituto de Derecho Humano, corresponde en un Estado de Derecho, de acuerdo a nuestra legislación, que el Instituto de Derecho Humano mire, analice, visualice, denuncie y se querelle cuando corresponda cuando evalúe que no se están cumpliendo o no se están dando los estándares establecidos en todas las normativas nacionales e internacionales que tienen que ver con esta materia. Y en ese sentido, la reunión del ministro del Interior con el director del Instituto Nacional responde a esa lógica. Cada actor tiene que asumir, ¿no es cierto?, su rol en una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Y el Instituto de Derecho Humano está permanentemente, no solo en Santiago, sino que en las distintas regiones del país, observando cómo se realizan los distintos procedimientos. Y creemos que eso aporta también a la normalidad de qué es lo que está buscando el país. Subsecretario, voy a insistir en el punto de mi colega porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos también ha confirmado otros hechos. Hace un momento confirmó torturas, que están las denuncias por torturas en el Metro Baquedano, Entonces, subsecretario, ¿cómo responden ustedes a esa información? Porque lo que se pregunta también, al menos la gente, es que si se condenan por parte del gobierno los hechos de violencia que todos hemos visto, ¿qué se puede hacer frente a estos casos donde se están vulnerando los derechos humanos? A ver, yo ya hice mención que aparte de las 5 querellas había una serie de denuncias por apremio ilegítimo y también por tortura. Eso es parte del proceso. Y lógicamente que el gobierno, si se demuestra que hay apremios ilegítimos o tortura, lo condena, como también en el caso lo ha hecho de los fallecimientos. Pero lo que es importante en esta fase es separar lo que viene siendo aquella denuncia anónima, que no tiene origen, de aquella denuncia con fundamentos que está planteando el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y en ese sentido también recojo las palabras de la vocera del Ministerio Público el día de ayer, donde manifiesta que el Ministerio Público va a poner especial atención en este tipo de situaciones. Nosotros estamos viviendo una situación de excepción, un estado de emergencia, con toque de queda, pero eso no es un amparo a situaciones de violación de los derechos humanos. ¿Cómo está, subsecretario? Buenos días. Buenos días. Quería consultarle por estas 2 personas que fallecieron en San Pedro de la Paz. ¿Se habla de un accidente o hubo intencionalidad en lo que ocurrió, que estaban también en horario de toque de queda? Y lo otro también, en Concepción, en la misma región del Biobío, hay distintas denuncias por uso indebido de la fuerza en distintos videos que se están viralizando. ¿Son situaciones que ustedes van a investigar? A ver, el primer caso, la información que nosotros manejamos es que el conductor, y esa es la información policial entregada hoy día en la madrugada, el conductor habría reaccionado en vez de esquivar al grupo, que era más de 20 personas que estaba protestando, como usted bien lo dice, en horario toque y queda, en vez de esquivar al grupo, acelera y arremete contra él. La información preliminar que entrega Carabineros es que sería una persona que estaba en estado de ebriedad. Pero eso es parte de la investigación y lo que nosotros creemos que es el informe policial y posteriormente la investigación que haga el Ministerio Público, que es la que tiene que despejar esta situación. Por lo tanto, lo relevante hoy día es lamentar el sensible fallecimiento de estas 2 personas y esperar que en las próximas horas nos puedan entregar mayores antecedentes para objetivar lo sucedido el día de ayer en San Pedro, en la madrugada de hoy en San Pedro La Paz. En cuanto a la segunda parte de su pregunta, hay una serie de denuncias a través de los medios principalmente los medios de comunicación online, ¿no es cierto?, y las redes sociales, que son parte del trabajo que hace tanto la policía, el Ministerio Público como el Instituto Nacional de Derechos Humanos para dirimir si esto es una afirmación, ¿no es cierto?, de una denuncia cierta o es parte de información distorsionada. Ese es el rol, ¿no es cierto?, del Instituto de Derechos Humanos, ese es el rol del Ministerio Público. Nosotros, y lo hemos dicho, creemos que el estado de excepción que estamos viviendo de emergencia no justifica ni apremios, ni abusos, ni menos, ¿no es cierto?, fallecimiento o la muerte de personas por la violencia de distintos actores del Estado, Fuerzas Armadas o Carabineros. Pero lo importante es separar. Ustedes son testigos como hay mucha información falsa, tergiversada, distorsionada en las redes sociales.
como también hay información correcta. Entonces, lo importante es que los órganos pertinentes, ya los nombré, Ministerio Público principalmente, pueda considerar eso como una información válida y muchas veces podrá ser también considerada como prueba en las investigaciones respectivas. Subsecretario, también hay denuncias del Instituto de Derechos Humanos por violencia sexual. Se presentaron 3 querellas por esto. ¿Qué dice el gobierno respecto a esto? Más allá de las investigaciones, además se denuncia uso de balines. ¿En qué circunstancias se puede disparar? Y más allá de las investigaciones que se estén desarrollando, subsecretario, ¿cuál es el control que está ejerciendo la autoridad civil sobre nuestras fuerzas de seguridad? ¿Finalmente están haciendo lo que ellos quieren o hay un control de ustedes o ustedes van a esperar como gobierno, como Ministerio del Interior, a que culminen todas las investigaciones? No, a ver, yo creo que uno puede, respecto a la primera parte, ¿no es cierto?, a estos apremios de origen sexual, que corresponden a un número de 3 o 4 denuncias que ha hecho el Instituto de Derechos Humanos, puede ubicarlo, analizarlo en el mismo contexto de lo que conversábamos, de lo que preguntaba su colega. Aquí hay numerosas denuncias de apremios, de supuesta tortura, ¿no es cierto? Y eso es parte de la investigación y el rol que está cumpliendo el Instituto es el correcto. Poner en conocimiento de la autoridad política y poner en conocimiento del Ministerio Público estas situaciones. En cuanto a la segunda parte, existen protocolos. Ustedes recuerdan que hace unos meses atrás, con motivo de los hechos sucedidos en el caso de Catrillanca, se pidió por parte, y por situaciones anteriores a Catrillanca también, se pidió a Carabineros de Chile que actualizara sus protocolos de uso de fuerza. Por lo cual esos protocolos existen, esos protocolos están vigentes y están adecuados a los estándares internacionales respecto al uso de fuerza. En ese sentido, existe un uso de fuerza progresivo y equivalente a la amenaza que recibe el propio funcionario policial. Por lo cual, si existe un protocolo estandarizado y conocido por los funcionarios de la institución, entonces existe también la posibilidad de evaluar el cumplimiento de ese protocolo. Y eso es una función permanente de las instituciones. En el caso de Carabineros, y me refiero a Carabineros porque depende del Ministerio del Interior, también se creó una división, una unidad de derechos humanos a cargo de una coronel que está funcionando hace aproximadamente 6 meses. Porque lo importante es que los protocolos de uso de fuerza, hay que recordar que las Fuerzas Armadas y Carabineros legítimamente establecidos por la Constitución pueden usar la fuerza, pero debe ser usada bajo ciertos protocolos previamente definidos y en esos protocolos la unidad de derechos humanos de Carabineros ha permanentemente realizado la adecuación para cumplir los estándares internacionales. Subsecretario, ¿cómo está? Preguntarle si condena entonces el hecho de la violencia por parte de militares y policías en estos casos, porque no solamente lo que dan a conocer mis colegas habla de esta denuncia, sino también, por ejemplo, lo que se ha conocido en Las Condes, donde hubo un incidente que dejó a 2 jóvenes heridos a raíz de una balacera por Carabineros. ¿Qué le parece esta situación? Y porque son también de militares, ¿lo condena o no? A ver, yo lo que ya he dicho varias veces es que el gobierno lógicamente que condena todo lo que esté apartado de la ley. Y cuando hablamos de temas de derechos humanos, en Chile existen estándares reconocidos y adecuados a la normativa internacional, integrados en la legislación chilena, integrados en los protocolos de las distintas instituciones. Cualquier aspecto que se salga de eso, lógicamente es condenable. En términos finales, hoy día yo observo que está funcionando la institucionalidad. Tenemos un Instituto de Derechos Humanos que presenta querellas, que presenta denuncias, tenemos un Ministerio Público que está abierto a investigarla, por lo cual tenemos que dejar que las instituciones funcionen a fin de poder clarificar, ¿no es cierto?, la dimensión de la denuncia y finalmente la responsabilidad en el caso de que así sea. Muchas gracias. Es solamente la información que usted tiene, es la información preliminar, lógicamente que se está investigando como muchos otros hechos que sucedieron el día de ayer, hoy día en la madrugada. Muchas gracias.
La última. Quería preguntarle, la evaluación del gobierno ha venido siendo positiva, ayer lo decía usted, ahora también dice que la situación va mejorando. ¿Se tiene ya pensado terminar con el estado de emergencia, retirar a los militares de las calles? Y lo otro, hay una denuncia de las Juventudes Comunistas, denuncian una detención ilegal y arbitraria de una dirigente de la CONE, si tiene información sobre eso. Sí, la denuncia la hicieron también algunos parlamentarios la madrugada de ayer. Eso es parte de lo que volvemos, ¿no es cierto?, a contestar, es parte de lo que tiene que investigarse y por supuesto, las instancias que ¿cómo se llama?, que cumplieron o ejecutaron estas detenciones tendrán que entregar los antecedentes pertinentes a fin de determinar si es ilegítima o no es ilegítima. Creo que, y vuelvo a reflexionar sobre el punto, creo que la institucionalidad está funcionando. Creo que para que funcione y sea justa, que es en definitiva el objetivo final, tenemos que tener toda la información. Y cuando la información es reciente o el hecho es reciente, es importante que las instancias pertinentes, Ejército, Carabineros, PDI, Ministerio Público, etcétera, Instituto de Derechos Humanos, puedan recabar los datos necesarios para poder después avanzar si corresponde en una querella, si corresponde en una denuncia. Eso es el toque, ese es el otro. Sí, hoy día tenemos un estado de excepción, de emergencia, por 15 días decretado para diferentes regiones, ciudades del país. Como han sido aplicados en distintos días, los plazos de término son los primeros días de noviembre de ahí en adelante. La consideración y evaluación es que este toque de queda tiene que seguir y en la medida que se vaya normalizando, el presidente de la República, que es el que otorga por 15 días a través de un decreto supremo este mandato, es el único que puede levantar. Secretario, lo último, preguntarle sobre una autocrítica más política respecto a la situación. El expresidente Ricardo Lagos planteaba no se evaluó lo que era volver a tener militares en la calle. ¿Hay una autocrítica más política respecto a la situación que está ocurriendo en el país? Yo creo que los episodios de violencia vividos el día viernes pasado, los preliminares fueron el jueves, el día viernes pasado y sobre todo el día sábado pasado, con la cantidad de personas fallecidas, la cantidad de personas propiedad pública o privada dañada, los servicios, ¿no es cierto?, directamente destruidos por una gran cantidad de personas. Ya hemos dado la cifra de los detenidos en los distintos días, que son los detenidos, no son los involucrados. Habla de una situación compleja que tiene que ser evaluada en ese contexto. El contexto es el del día viernes, sábado pasado, donde una manifestación que parte con la evasión de los medios de transporte, principalmente el metro en la región metropolitana, se va generalizando y termina con saqueos, con gran cantidad de personas fallecidas, muchos heridos y una violencia inédita a nivel nacional. Los reportes que la misma prensa hace marcan puntos en la historia muy antigua de lo que pasó comparado a lo que pasó ahora. Entonces, yo creo que la situación producida el día viernes, sábado, amerita con todos los decretos de emergencia, porque asimismo la población ha dicho y ha solicitado y ha demandado seguridad en sus barrios. Y eso se hace en una situación de emergencia con las Fuerzas Armadas, porque la dotación policial no es suficiente para cubrir el total de las urgencias, las emergencias o las inseguridades. Muchas gracias.